Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre el ABM operativo, que es una técnica que se basa en el costeo de las actividades por el método ABC. Entonces, en definitiva, lo que se necesita para aplicar esta técnica, que significa gestión basada en actividades por sus siglas en inglés, es tener previamente realizado el costeo de las actividades por ABC. Y lo que busca esta herramienta es justamente gestionar las actividades que se realizan en la organización a partir de que tenemos la información de cuánto cuesta ejecutarlas, ¿ah? Para buscar determinadas eficiencias en la realización de esas actividades y en definitiva buscar este ahorro en la utilización de recursos. Entonces, para aplicar el ABM operativo vamos a tener que seguir una serie de etapas que las tienen ahí en pantalla. La primera de las cuales es desarrollar el objeto de negocio, que básicamente se traduce, digamos, en identificar aquellos grandes costos que tenemos distribuido en las distintas actividades. Entonces, esta primera etapa a su vez la vamos a dividir en dos subetapas. La primera es hacer una focalización a través de la regla de Pareto, en donde vamos a identificar aquellas actividades que tienen los mayores costos. Y después que hagamos esa identificación con esas actividades que hemos seleccionado por Pareto, vamos a hacer un análisis por atributos, atributos de calidad, eficiencia y valor agregado. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente los atributos en definitiva es ponerles una clasificación a las actividades para con esa clasificación poder analizarlas. Entonces, primeramente, como decía, nosotros lo que vamos a aplicar es una regla de Pareto. Entonces, la regla de Pareto aplicada a este caso de gestión basada en actividades, lo que nos va a decir es que va a existir un conjunto de actividades que se va a llevar, digamos, la mayor parte del costo. Entonces, la regla aplicada lo que va a decir es que hay un 20% de actividades que van a concentrar el 80% del costo total. Y sobre esas actividades son sobre las que vamos a aplicar los análisis. Entonces, aquí en el gráfico nosotros podemos ver que hay un 20% de actividades, digamos, que si trazamos así la línea, llegamos acá al 80%. Este 80% es el costo acumulado. Entonces, este pequeño grupo de actividades, que representan solo el 20% del total de actividades que se ejecutan, consumen el 80% del costo. Entonces, con este pequeño grupo de actividades nos vamos a quedar para seguir analizando el costo que cada una de las actividades tiene. El 80% restante de las actividades lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a continuar analizando. Esto es porque, bueno, buscamos analizar y eventualmente aplicar acciones sobre los mayores costos para lograr mayor impacto. Por más que nosotros apliquemos una batería de medidas muy ambiciosas, digamos, para lograr una gran cantidad de eficiencia, pero si lo aplicamos sobre una actividad que concentra apenas el 1% del costo total, mucho impacto a nivel global no vamos a generar. Entonces, nosotros lo que buscamos justamente para lograr el mayor impacto de las medidas que eventualmente apliquemos va a ser aplicarlas sobre actividades que tienen mayor concentración de costos. Y por eso es que primero se realiza esta clasificación, en donde, repito, tomamos el 20% de las actividades más costosas, que concentran el 80% del costo. Luego que tenemos ese conjunto identificado, lo que vamos a hacer es catalogar estas actividades a través de atributos. Y esos atributos son, como les decía, una especie de apellido que le vamos a poner a cada actividad. Cada actividad va a estar catalogada en estos atributos, que son tres. Atributos de calidad, atributos de eficiencia y atributos de valor agregado. El atributo de calidad lo que apunta es a identificar aquellas actividades que hacen o contribuyen o forman parte del circuito de calidad que la empresa brinda a sus clientes en los productos o servicios que brinda. Entonces,
Obviamente para lograr ese estándar de calidad que la organización de por sí tiene definida para entregarle a sus clientes, habrá un conjunto de actividades que tienen que ser realizadas con cierta performance, digamos, para que ese nivel de calidad deseado se concrete. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que clasificar las actividades que se desarrollan en la organización y son parte del costeo ABC que ya tenemos, por este atributo. Entonces, vamos a clasificarlas en actividades, como muestra el esquema, en actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad de la organización y actividades que no contribuyen al esfuerzo por calidad. ¿Ah? Repito, habrán actividades que hacen esa contribución y habrán actividades que, si bien son importantes, esto no quiere decir que la actividad no sea importante, son necesarias de ejecución, pero no contribuyen al estándar de calidad deseado del producto o servicio que se le brinda al cliente. Entonces, una vez clasificadas las actividades entre aquellas que contribuyen a ese esfuerzo por la calidad y las que no contribuyen, nosotros después vamos a identificar en cada caso de las que sí contribuyen si existe o no un problema de calidad en la ejecución. ¿Ah? Entonces, las actividades que no contribuyen al esfuerzo por calidad, un problema de calidad, un problema en la ejecución que haga que merme la calidad ofrecida en el producto o servicio, no va a haber, porque si no forman parte del circuito de calidad, problema de calidad no va a tener. Ahora, las que sí forman parte, ¿no? Las que están en el rectángulo de arriba, en este que estoy señalando con el cursor, podrán tener o no un problema de calidad. Entonces, las que sí contribuyen al esfuerzo por la calidad, algunas tendrán problemas de calidad y otras no. Entonces, nuestro atributo de calidad, ¿a qué va a apuntar? Va a apuntar a encontrar aquellas actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad y que tengan un problema de calidad. Un problema en la ejecución que en definitiva hace mermar ese estándar de calidad buscado. Eso es lo que nosotros con este atributo vamos a tratar de buscar. ¿Para qué? Porque parte de nuestra gestión basada en actividades que estamos realizando va a ser identificar ese problema y tratar de solucionarlo. ¿Sí? Ahora, las actividades que contribuyen al esfuerzo por la calidad, a su vez las vamos a clasificar en 4 tipos. Si ustedes ven aquí abajo, van a ver que hay actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad y ven que aquí dice P/E. ¿Qué significa P/E? Bueno, significa que esa actividad contribuye al esfuerzo por la calidad en una etapa de prevención o ejecución. Habrán actividades que tienden a prevenir, digamos, que ciertos problemas ocurran y que generen algún problema posterior en la calidad después. Por ejemplo, si yo produzco determinado bien, me interesará que la materia prima que utilizo tenga cierto estándar, cierta calidad, ¿sí? Entonces, la actividad que se encarga de hacer la adquisición de esa materia prima, seguramente, dado que para comprar esa materia prima habrá que ver cuáles son los distintos requisitos necesarios para comprar, elección de proveedor, elección de la calidad del material en sí mismo, harán que si se ejecuta bien esa actividad, entonces ya desde la prevención de la compra de la materia prima, ya se va a estar contribuyendo, digamos, a ese esfuerzo por la calidad. Si esa actividad de compra de materia prima falla en cuanto al chequeo, al control de la calidad de esa materia prima, y después va a haber un posterior problema de calidad en el producto. Entonces, desde ese punto de vista es que se ve a esa actividad de compra de materias primas como que contribuye a la calidad desde el punto de vista de la prevención o la ejecución. Después habrán actividades que contribuyen al esfuerzo por la calidad desde un punto de vista del control en sí mismo de la calidad. O sea, no ya en la etapa de la prevención, sino en la etapa de controlar que la ejecución de la producción o del bien o del servicio se esté ejecutando de la forma correcta.
¿Ah? Un típico ejemplo es una actividad la actividad que ustedes pueden conocer, digamos, en una fábrica, que sea el control del producto. A medida que se produce, durante la línea de producción, digamos, se van extrayendo muestras y se va haciendo el control del producto para ver si se está realizando bajo los estándares que cada etapa requiere. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es una etapa de una actividad de control que contribuye hacia los esfuerzos por la calidad, porque bueno, ahí en el momento de la producción está constatando que el proceso viene ejecutándose de manera correcta. Ahora, imaginemos que posteriormente a la producción, ¿ah? Pensando en la producción de bienes, que por ahí para ejemplificarlo es más fácil, pero para los servicios también puede aplicar. Imaginemos que después de que el lote está pronto, digamos, y está en depósito, ya la producción ya está terminada, yo también ahí puedo tener alguna instancia de chequeo de ese producto, de revisión, o mismo incluso en el momento en el que estoy haciendo el empaque, antes de que salga, digamos, ese producto de los almacenes, de los depósitos. Yo puedo tener una instancia de revisión y ver si mis productos tienen, digamos, el estándar requerido. Y bueno, en ese momento yo puedo encontrar algún producto con una falla. Habría que ver en cada caso de qué producto estamos hablando, pero yo qué sé, un rayón, una bolladura, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí nosotros como empresa o como organización tenemos la posibilidad, la instancia de retirar ese producto y evitar, digamos, que ese producto con una falla llegue al cliente. Entonces, bueno, si ese fuera el caso, esa actividad podría ser clasificada como una actividad que contribuye al esfuerzo por la calidad, porque en definitiva estoy evitando que al cliente le llegue un producto con algún problema, con alguna falla. Y lo hace desde un punto de vista de detección interna de fallas. ¿Tá? Esta DI significa eso, detección interna de fallas. Ahora bien, puede ocurrir que esa detección interna no se dé, sino que en realidad el producto termine llegando al cliente y sea el cliente el que identifica esa falla y entonces nos haga el reclamo. Entonces ahí actividades que gestionan esos reclamos y tratan de solucionarle el problema al cliente pueden ser catalogadas como actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad desde un punto de vista de detección externa de fallas. Esta DE significa detección externa de fallas. ¿Ah? Y bueno, esta clasificación en sí nos va a servir después para analizar el esfuerzo total por la calidad que aplica la organización en distintas etapas. ¿Ah? Nosotros nos va a servir el dato estadístico de el esfuerzo en costo aplicado en la prevención ejecución, aplicado en el control, aplicado sobre la detección interna de fallas o aplicado sobre la detección externa de fallas. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación muy grande de recursos en actividades de este tipo de detección externa de fallas, seguramente nosotros nos tengamos que preguntar qué nos está pasando a nivel de producción en todas las etapas anteriores. ¿Por qué fallaron? Porque no llegamos a identificar determinadas fallas, determinados errores, y eso hizo que esos errores fueran identificados en definitiva por el cliente. Entonces, si el costo de actividades que contribuyen a la calidad a nivel de detección externa de fallas es muy grande, significa que nosotros tenemos mucho terreno para trabajar en las etapas anteriores para mejorar esos problemas. Esto dicho simplemente como un ejemplo. Un segundo tipo de atributos está relacionado con la eficiencia. Aquí nosotros básicamente lo que vamos a hacer es un relevamiento actividad por actividad y su grado de eficiencia. Eso lo vamos a tener que ir relevando a medida de que bueno, nosotros vamos recabando toda la información necesaria para realizar el costeo ABC. Entonces, bueno, parte de la determinación del diccionario de actividades y de los relevamientos es justamente ver en qué grado de eficiencia la actividad se está ejecutando hoy por hoy.
Y a partir de ese análisis vamos a tener que hacer una clasificación en la eficiencia. Nosotros la escala que proponemos es clasificar de 1 al 5, siendo 1 lo menos eficiente y 5 lo más eficiente. Pero bueno, eso es una escala que es la que nosotros utilizamos en los cursos, pero no tiene que ser en la realidad la que en definitiva se utilice. Eso como atributo desde el punto de vista de la eficiencia. Y otro atributo que vamos a establecer es el de valor agregado. Dentro de los relevamientos nosotros también vamos a tener que analizar actividad por actividad y determinar si cada actividad es percibida como generadora de valor desde el punto de vista del cliente. O sea, lo que nos tenemos que preguntar es si cada actividad es una actividad que se ejecuta y por la cual el cliente está dispuesto a pagar por ella. Porque habrán actividades que sí son, digamos, con valor agregado hacia el cliente y otras que no. Las que no sean catalogadas como valor agregado no quiere decir que no sean actividades importantes o que no deban de ejecutarse, como de la misma manera que cuando hablábamos de actividades que no tenían el atributo de esfuerzo por calidad, sino que simplemente significa que no generan un valor agregado hacia el cliente. El cliente no nos prefiere a nosotros por esa actividad o por la ejecución mejor o peor de esa actividad, ¿sí? Esa es como la concepción de esto. Un ejemplo de actividad que no genera valor agregado y no quiere decir que no sea importante, por ejemplo, es la presupuestación. ¿Ah? La actividad de realizar la presupuestación, los clientes en general no nos van a pagar más por una buena presupuestación o menos por una mala presupuestación que nosotros tengamos en una organización. Y eso no quiere decir, sin embargo, que a pesar de que esa actividad no tenga, no genere valor agregado hacia el cliente, no sea una actividad que hacia el interior de la organización no sea importante por todo lo que conlleva. Con estos tres atributos, que ya están definidos los tres, nosotros lo que vamos a hacer es una combinación que nos va a permitir realizar una priorización en el análisis de estas actividades. Entonces, con la combinación de los atributos vamos a llegar a clasificar actividades en 4 prioridades. Entonces, la prioridad número 1 va a ser aquellas actividades que no generan valor agregado y tienen problemas de eficiencia. ¿Ah? Entonces, actividades que no generan valor agregado quiere decir que no son visibles en el agregado de valor hacia el cliente. Entonces, el cliente no las percibe. Y si además tienen problemas de eficiencia, son las candidatas número 1, por eso son prioridad número 1, a tratar de hacer el mayor logro de eficiencia posible en ellas. ¿Ah? Entonces, por eso es que las catalogamos como prioridad 1 a atender, a atacar desde el punto de vista de sus costos. Luego, lo que nos va a preocupar como prioridad 2 son aquellas actividades que sí tienen valor agregado y además tienen problemas de calidad. Entonces, son actividades que son percibidas por el cliente, ¿no? Son actividades que le generan valor al cliente y además están generando algún problema desde el punto de vista de la calidad ofrecida al cliente. Entonces ahí la eficiencia no nos importa tanto, porque lo que nos va a importar es lograr, digamos, corregir los problemas que hayan a nivel de calidad para justamente resolver ese problema y evitar, digamos, que surja cualquier disconformidad hacia el cliente. Y una tercera categoría, luego de haber resuelto la prioridad 2, van a ser actividades que, si bien no tienen problemas de calidad porque se solucionó en la etapa anterior, digamos, sí tienen valor agregado y sí tienen problemas de eficiencia. Entonces, en esas actividades también vamos a atacar por el lado de la eficiencia para lograr un ahorro en costos. Y luego las prioridad número 4 en realidad no se analizan.